Desde Santa Rosa, La Pampa, Argentina, una mirada sobre América Latina para vernos con nuestros propios ojos. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí nuevamente en Informe del Sur para brindarles una mirada sobre América Latina. En nuestro país, la sociedad se encuentra sumida en una iracunda discusión sobre el aborto que acaba de tener media sanción en diputados y seguramente tendrá el mismo resultado en senadores. También todos estamos muy entusiasmados con la selección de Leo Messi y por supuesto, mientras tanto el Fondo Monetario Internacional trata de pasar inadvertido, pero nos preanuncia momentos duros para todos los argentinos. La realidad es muy cambiante en los países del sur. Este domingo se elige presidente en Colombia. Avanza la candidatura de Lula en Brasil. Esta semana, 10 juicios por delitos de lesa humanidad se tramitaron en Argentina y también en La Pampa. Se cumplen 100 años de la reforma universitaria y Luis Talone nos dice qué leer y por supuesto Eduardo Aguirre analiza el abrazo norteamericano-norcoreano aquí en este programa. Comenzamos sin saber cuál es el resultado de las elecciones en Colombia y aprovechamos para escuchar la palabra de nuestro especialista en Derecho y Relaciones Internacionales, el doctor Eduardo Aguirre. El próximo domingo se van a llevar a cabo las elecciones, en realidad el balotaje, en la hermana República de Colombia, instancia a la cual han llegado dos exponentes de espacios políticos bastante diferenciados. Iván Duque, como una suerte de continuidad del uribismo, ganó la primera vuelta, no le alcanzó el porcentaje que obtuvo para consagrarse de manera directa como presidente de la República de Colombia, y Gustavo Petro, que representa a un nuevo sujeto político inusual en la historia colombiana, tiene un pasado, una tradición de militancia en experiencias insurgentes y ha trabajado mucho algunas ideas que hacen necesario tratar de entender de quién hablamos cuando hablamos de Gustavo Petro y de quién hablamos cuando hablamos del espacio, o de quiénes hablamos cuando hablamos del espacio que representa Gustavo Petro. Como primera instancia, es posible que en estas elecciones, por primera vez en Colombia, exista un candidato independiente de la derecha que ha sido hegemónica durante casi 100 años. Ahora bien, ese candidato, Gustavo Petro, es una especie de síntesis que de alguna manera expresa a sectores sociales diversos, en algunos casos enfrentados, matizados, pero que tiene que ver con una nueva conceptuación que los colombianos están acuñando después del colapso de los populismos que fueron verdaderos protagonistas de la historia latinoamericana en la primera década del tercer milenio. En Colombia están hablando de la nueva oleada progresista. Los tres conceptos son discutibles. Primero, el concepto de oleada es bastante difícil de asimilar con las imprevisibilidades de las disciplinas sociales y de la historia en particular. Y en segundo lugar, el concepto de progresismo dispara algunas polémicas sobre las cuales no vamos a podernos expresar en espacios tan prietos. Pero sí es interesante poner de relieve lo siguiente. El espacio que representa Gustavo Petro es un espacio que ha puesto el mayor énfasis de su propuesta política en la educación, entendiendo que hoy por hoy la disputa esencial que se da en América Latina es cultural. Y a partir de allí construye un cúmulo de ideas, hasta ahora no del todo delineadas, pero sí en sus grandes trazos expresadas, a partir de la necesidad de generar una sociedad mucho más justa, pacífica, autonómica, independiente, emancipada, inclusiva. Es más, en los últimos días se ha producido, según las últimas encuestas, las más serias e incluso las que emergen de datos oficiales, una remontada impresionante de Petro, cualquiera sea el resultado que finalmente tengan estas elecciones. Esa remontada está aupada, está de alguna manera auspiciada por grupos absolutamente reconocibles en la exterioridad de la sociedad colombiana: los indios y los afros.
y esto está queriendo decir mucho más de lo que a priori podríamos expresar o pensar. Está diciendo que en Colombia se está produciendo desde abajo una construcción subjetiva y colectiva de la cual no teníamos noticia hasta ahora. Ellos trazan ciertos paralelos, me refiero a algunos analistas políticos colombianos, entre lo que ocurre en México con Obrador y lo que ocurre en Colombia con Petro. Vamos a ver qué nos deparan los tiempos futuros para saber cuál es el alcance, cuál es la delimitación, cuál es el perfil ideológico, sus prácticas políticas, la capacidad de construcción que estas nuevas expresiones tienen, pero además vamos a analizar cuál es el grado de perdurabilidad que estos experimentos pueden llegar a exhibir de cara a una realidad que es bastante tangible. Las derechas, por el contrario, en el continente tienen una vocación de perpetuidad que la han demostrado y la están demostrando a partir fundamentalmente de la segunda década de este siglo, y esto da cuenta de que el entramado con el que se van a encontrar estos nuevos espacios de esta segunda ola progresista en América Latina no va a ser para nada sencillo. Un pampeano en Córdoba, Jorge, nos sugirió la recordación de la reforma universitaria de 1918, que tuvo aquella ciudad como protagonista de un suceso que influyó en la vida universitaria de toda América Latina. El informe. 1918. En ese mundo efervescente y en guerra, los estudiantes de la Universidad de Córdoba deciden que esa casa de estudios es mucho más conservadora de lo que se podía tolerar. La gota que rebasó el vaso fue el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas a fines de 1917, sitio donde se estudiaba bien y los alumnos del interior tenían comida y casa asegurada. Las protestas confluyen en la formación del Comité Pro Reforma, que declara la huelga ante el rechazo de todas sus iniciativas por parte del Consejo Superior. La universidad fue un caos, hasta que el 23 de agosto, el presidente Irigoyen envió como interventor al ministro de Instrucción Pública, José Salinas, para que pusiera en marcha las demandas de los estudiantes, autonomía, gobierno y libertad de cátedra. En las elecciones de las carreras se van imponiendo los decanos favorables a la reforma. Sin embargo, a la hora de elegir al rector, la asamblea viola los acuerdos con los alumnos y elige a Antonio Nores, un candidato del conservadurismo ultracatólico. Los estudiantes irrumpen en el salón y declaran una nueva huelga. Nores asume en medio de protestas e incidentes y con la universidad llena de policías. La Federación Universitaria de Córdoba exige su renuncia y difunde el manifiesto liminar que recoge la adhesión de estudiantes, obreros e intelectuales de todo el país. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Finalmente, en julio de 1918, Nores renuncia al rectorado. Nacía una nueva universidad. Los principios de la reforma universitaria del 18 serán: la autonomía de las universidades respecto de los gobiernos, el gobierno compartido por profesores, graduados y estudiantes, la enseñanza libre y gratuita y la libertad de cátedra. La reforma del 18 se extendería como modelo a toda América Latina y sus valores siguen vigentes hasta el día de hoy. La reforma universitaria fue un acontecimiento de trascendencia nacional y latinoamericana que sobrepasó los límites del ámbito universitario. Consagró principios que sellaron el futuro de la universidad al destino mismo de su pueblo y de sus instituciones. El anhelo transformador de los jóvenes del 18 no se reducía solo a lo académico, identificando a la educación y en particular a la universidad como una herramienta indispensable para el desarrollo de la sociedad. Y así cerramos este primer bloque recordándoles que nos puede ver como siempre los días viernes a las 22:30 horas, los domingos a las 13 y los martes a las 14 horas. También nos sigue en nuestras redes sociales, en YouTube como Informe del Sur y por supuesto con el mismo nombre en Facebook. Ya volvemos.